Debemos ser muy cuidadosos con cuidar lo que Dios nos ha dado. Muchas veces en las iglesias pueden surgir envidias, contiendas, el hecho de pensar que la labor que una persona está realizando para Dios es más importante, o ver lo que nosotros hacemos como algo que no resalta mucho. El hecho de mirar a otros y decir, hey, a esta persona Dios la usa de esta manera, puede crear en nosotros un desprecio por lo que Dios nos ha dado a cada uno individualmente. Como iglesia, nuestra misión es que el nombre de Dios sea glorificado. La palabra dice que Dios reparte a cada uno conforme a lo que es su voluntad. Está esta parábola de los talentos que Jesús contó, donde el padre de familia le da a cada persona antes de irse de viaje unos talentos, acorde a la capacidad que ellos tenían, porque él sabía que lo que les estaba dando era con lo que esas personas podían realizar un trabajo excelente. A veces nosotros caemos en el error de envidiar lo que Dios le dio a la otra persona, y debemos ser muy cuidadosos en eso. ¿Por qué? Porque ya lo que Dios nos dio a nosotros es de Él, es valioso igualmente como aquello que no tenemos y estamos mirando y que podemos perder por el hecho de enfocarnos en el otro, por el hecho de no poner la mirada en Dios y no poner la mirada en lo que para nosotros es más importante, es mejor, despreciando así lo que ya tenemos de parte de Dios. Y esto fue algo que le pasó a Coré. Coré era una persona que la palabra dice que hacía parte de la tribu de Leví. En el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios escoge a la tribu de Leví como esos representantes de los primogénitos que Dios decía que le pertenecían a ellos. Dios establece que cada primogénito de hombre, así como de animal, le pertenecía a él. Eran consagrados los primogénitos. Y Dios escoge a la tribu de Leví de entre las 12 tribus de Israel para un servicio especial. Iba a ser la tribu de Leví los que iban a estar encargados de lo que era todo lo ritual, todo lo que tenía que ver con la comunicación del pueblo con Dios. Cuando el pueblo pecaba, la tribu de Leví era la que se encargaba, o todos los sumos sacerdotes salían de la tribu de Leví. La tribu de Leví, en este sentido, era esa que conectaba espiritualmente al pueblo con Dios. Eran privilegiados. ¿Privilegiados en qué sentido? Que estaban en una cercanía con Dios que el resto del pueblo no tenía. Tenían un acceso a la presencia de Dios que el resto del pueblo no tenía. Pero también tenían una responsabilidad. La responsabilidad de enseñar la ley. La responsabilidad de ser esa guía para aquel pueblo que tal vez en sus quehaceres diarios no estaban tan familiarizados con la presencia de Dios. Ellos tenían la responsabilidad de guiar a un pueblo que había sido esclavizado en Egipto a establecer una relación con ese Dios que para ellos era desconocido hasta ese momento. Ya cuando Dios le da órdenes a Moisés de que se haga un tabernáculo, un lugar donde iba a reposar la presencia de Dios, los levitas eran los encargados de administrar ese lugar. Y había un levita que era el sumo sacerdote, que el primero fue Aarón, hermano de Moisés. El sumo sacerdote era esa persona, digamos, que tenía la posibilidad o la oportunidad o el privilegio de poder estar con Dios cara a cara una vez al año, entrando al lugar santísimo para ofrecer sacrificio como expiación por el resto del pueblo. Pero eso no significa que porque el sumo sacerdote tenía este privilegio era, digamos, superior delante de Dios al resto del pueblo. Delante del pueblo, el sumo sacerdote tenía una autoridad, así como Moisés tenía una autoridad, pero eso no significaba que Aarón era más importante que el resto del pueblo o que el resto de levitas. Era una posición de autoridad para, digamos, administrar lo que Dios le había dado al pueblo en ese momento. Así igualmente en las iglesias actualmente. No significa que una persona que sea el pastor es superior a los miembros de la iglesia delante de Dios, sino que está establecida esa orden o ese lineamiento, esa ordenanza de autoridad para establecer un orden y una buena administración de lo que ya Dios nos ha dado a nosotros en nuestras comunidades de fe. Entonces, este hombre Coré, dice la palabra, que se levanta en contra de Aarón y de Moisés. Y él dice, hey, ¿por qué ellos son los que quieren gobernar o son los que quieren mandar? ¿Acaso Dios también no nos ha escogido a nosotros? Y él se levanta. ¿Acaso también, digamos, en este tiempo alguien que diga, ¿acaso el Espíritu Santo también no está sobre mí? ¿Por qué siempre el pastor? ¿Por qué siempre el líder? ¿Por qué siempre ese hermano? ¿Acaso el mismo Dios que está con él no está conmigo? Mira que Coré se levanta
Y digamos que el argumento hasta cierto punto, hasta ese momento es válido. Él decía, hey, el Dios que está con él es el mismo Dios que yo tengo. Pero algo que Coré no había entendido era que la posición que ellos tenían no la habían establecido ellos mismos, sino el mismo Dios. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos cuando nos levantamos a hablar de una persona que fue escogida por Dios y que Dios colocó en un lugar. Cuando nosotros mismos queremos subir a ese lugar de autoridad por nuestra propia cuenta, no entendemos que es el mismo Dios el que está colocando a cada persona en el lugar que a él le parece mejor, en el lugar que Dios dice, yo quiero que me sirvas en esta área, yo quiero que me sirvas así. Y nosotros muchas veces podemos cometer el error que cometió Coré. Una persona llamada por Dios, una persona que tenía un privilegio que el resto de las tribus no tenían, que muchas familias y muchas personas no tenían, de hacer algo tan hermoso como guiar al pueblo a conocer la palabra, guiar al pueblo a conocer las leyes de Dios, dirigir al pueblo en la adoración hacia Dios. Se estaba levantando contra otro hombre de Dios, porque en autoridad, en lo que terrenalmente se significa, estaba por encima de él y él quería ese puesto y se levanta. Y él llega delante de Moisés y Aarón y les dice esto, hey, el mismo Dios que los llamó a ustedes también me llamó a mí, el que los escogió a ustedes también me escogió a mí, entonces ¿por qué ustedes quieren hacer todo? Y me llama la atención lo que le responde Moisés. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 16, más exactamente el versículo 9. Moisés le responde a Coré luego que él dice, llega y lo enfrenta de esta manera. Moisés le responde, ¿os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Moisés le trae a memoria lo que Dios hizo por él y le dice, Coré, ¿en serio te parece poco? ¿Te parece poco que Dios te haya dado un privilegio que las otras tribus no tienen? ¿Te parece poco que Dios te haya escogido, te haya llamado, te haya salvado, te haya sacado de la esclavitud de Egipto y ahora te diga, tú vas a estar delante de mí para ministrar, para servir en mi casa, para servir en mi presencia y para enseñar mi palabra al pueblo? ¿Te parece poco? Y creo que esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros a veces cuando sentimos envidia por un hermano, que decimos, no, Dios, ¿tú por qué usas más a este hermano que a mí? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco el privilegio de que ahora tú seas hijo de Dios? ¿Te parece poco el privilegio de que Dios te perdonara todos tus pecados? ¿Te parece poco el privilegio que ahora tienes de hablar a Dios y que Él te escuche? ¿Te parece poco el privilegio que ahora tienes de que Dios diga que tú eres la luz y la sal de esta tierra? ¿Te parece poco el privilegio de que el Espíritu Santo habite en ti? ¿Te parece poco el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios y que esa palabra que llega a tu oído, llegue a tu corazón y cause un efecto y te renueve? ¿Te parece poco que ahora seas coheredero juntamente con Cristo? ¿Te parece poco que la palabra diga que ahora tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales? ¿Te parece poco que Dios te haya salvado de una condenación eterna cuando tú no eras merecedor de eso? ¿Te parece poco que Cristo haya muerto en la cruz para darte vida y para librarte de lo que tú te merecías por tus faltas y por tus pecados? A veces nosotros podemos cometer el error de Coré por mirar el ministerio de otro, por mirar la manera en la que Dios utiliza a otro. Se nos olvida la manera en la que Dios nos está utilizando a nosotros. Se nos olvida que somos privilegiados y que tenemos algo que muchos no tienen, que tenemos un tesoro allí escondido y que muchas veces tristemente lo tenemos tan escondido que ni nosotros mismos sabemos reconocerlo. Tenemos realmente que tener presente que es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio el solo hecho de estar en una congregación escuchando la palabra, el solo hecho de llegar delante de Dios y poder soltarle mis cargas, saber que puedo llegar a Él y descansar, saber que ahora tenemos una esperanza en Dios. Eso no es poco. Entonces, ¿por qué muchas veces el hecho de querer tener un cargo que otra persona tiene,
Porque el hecho de querer un reconocimiento terrenal, cuando ya el mejor reconocimiento lo tenemos y es que somos hijos de Dios, que Jesús nos llama hermanos, que Él es el mayor entre muchos hermanos, eso no es poco. Lo que Coré tenía no era poco. Tal vez muchas personas de otras tribus querían tener lo que Coré tenía. Tal vez muchos que no eran de la tribu de Leví querían ser de la tribu de Leví y tener lo que Coré tenía en ese momento, porque no todos los levitas tenían esa oportunidad incluso de ministrar en el templo como Coré sí la tenía. Todos los que ministraban en el templo, los que servían a Dios en el templo, eran de la tribu de Leví, pero no todos los levitas servían en el templo. Así que Coré tenía muchos beneficios. Primero, era parte del pueblo de Israel. Segundo, fue uno de los que Dios sacó de Egipto cuando eran esclavos. Tercero, hacía parte de la tribu que Dios escogió para que le sirviera. Cuarto, hacía parte de los pocos de esa tribu que Dios había escogido, hacía parte de los pocos que podían servir en el tabernáculo. Coré tenía muchos privilegios y no se estaba dando cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Por estar mirando lo que Dios le había dado a otro. Lo que Dios te dio a ti es importante. Y si te lo dio a ti es porque sabe que tú tienes esa capacidad para administrar bien eso que te había dado. Y así lo hizo con Coré. Pero Coré quería administrar lo que Dios le había dado a otro, el talento de otro, y descuidó su propio talento. Y las consecuencias fueron terribles. La palabra dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a toda su casa, a toda su familia. ¿Por qué? Como juicio por levantar su mano, por levantar su voz, por codiciar una posición que Dios no le había dado. Aunque ya Dios lo había bendecido de una gran manera, él no estaba valorando eso, por estar mirando otras cosas. Despreció lo que tenía de parte de Dios. Y las consecuencias no fueron solo para él. Las consecuencias no fueron solo para Coré, sino también para su familia, para los suyos, para aquellos que hacían parte de su círculo más cercano, más íntimo. La tierra se abrió, se tragó la tienda de Coré, de su familia, de sus hijos. Entonces lo que Dios nos ha dado, seamos conscientes que es un privilegio grande. Y no causemos nuestra propia destrucción por el hecho de levantar la boca, de abrir la boca, de levantar las manos en contra de una persona que Dios está utilizando. No quieras tomar una posición ni dentro de la iglesia, ni dentro de tu comunidad, ni dentro de tu familia. No quieras tomar una posición de autoridad que Dios no te ha dado. No quieras quitarle la autoridad a un hombre o a una mujer de Dios que Dios ha colocado en un lugar para colocarte tú. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque Dios fue quien designó a esa persona. Y Dios al final hace como Él quiere. Lo que Dios te dio a ti, administralo de la manera correcta. Cuando uno se humilla delante de Dios, la palabra dice que Él lo va a exaltar cuando fuere tiempo. Pero aquel que se exalta, Dios lo humilla. Tristemente, el fin de Coré fue este. El fin de Coré fue este por basar lo que él quería en su propio ego, en el hecho de querer ser reconocido y estar a la cabeza. ¿Qué fue lo que Dios te dio? Piensa eso. Solamente quiero que te quedes con este mensaje final. ¿Qué fue lo que Dios te dio y qué estás haciendo con eso? ¿Lo estás valorando? Si estás mirando a otro ministerio, a otra persona, a otro hermano en la fe y lo estás envidiando, entonces no estás valorando lo que Dios te dio. Y si no valoras lo que Dios te dio, jamás vas a poder tener lo que tú humanamente piensas que es superior o más grande delante de Dios, aunque todos somos iguales. Pero si tú te humillas, tal vez ese puesto que tú quieres, tal vez, aunque no debería ser nuestro deseo, que ese de ser reconocido, pero aquel que se humilla delante de Dios y que es humilde, Dios mismo lo va a exaltar, lo va a colocar en lugares altos sin necesidad de que esa misma persona se haga propaganda. Así que quería dejarte este pequeño mensaje: lo que Dios te dio, cuídalo, valóralo y sírvele, y que todo lo que hagas tú sea para la gloria de su nombre. Comparte este pequeño mensaje con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez, suscríbete a este canal porque siempre estamos compartiendo contenido de bendición, pequeñas enseñanzas, reflexiones, testimonios personales,
porque todo lo hacemos para la gloria de Dios, para que todos juntos conozcamos a ese Padre grande, amado, que nos ha amado con amor eterno, que envió a su Hijo y que hoy nos da la oportunidad de estar aquí, escuchando su palabra. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.